Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Y el día de hoy te traigo la enseñanza número 15 de nuestro estudio Anatomía Bíblica. Luego falta la última, que será la 16, que estaré con ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, por supuesto, enseñando, exponiendo y poniéndotela en perspectiva la próxima semana. Y luego esperaré que Dios me hable y que me diga qué quiere que enseñe. De momento no tengo algo que Dios me haya dicho, el Señor no me ha dicho nada todavía, por lo que estoy esperando. Cuando el Señor me hable, volveré entonces a dar otra enseñanza para la gloria del Señor, un nuevo estudio. Hoy vamos a abordar la carta de Judas. Hoy vamos a terminar la sección cuarta del Nuevo Testamento. Y para resumir, palabra Biblia en griego y en el latín significa libros. Está compuesta por dos testamentos, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que es la Biblia cristiana. Contiene 66 libros en total, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento, suman un total de 66 libros. Contiene 1189 capítulos. De esos 989 son del Antiguo Testamento y unos 220 aproximadamente del Nuevo Testamento, con un total de 31.173 versículos y un gran total de 773.692 palabras desde Génesis hasta Apocalipsis. Fue escrita por 40 hombres en total, 32 en el Antiguo Testamento, escritores del Antiguo Testamento humano, y 8 hombres en el Nuevo Testamento, un total de 40. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Por esta razón sabemos que es un libro divino, porque ningún otro libro en la historia de toda la humanidad se ha demorado 1500 años en escribirse, ni tampoco ha tenido 40 escritores humanos. Asimismo, sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y toda escritura es buena, dice 2 Timoteo 3, 16, 17 y 2 de Pedro 1, 21. El Nuevo Testamento, que es el que estoy estudiando, que estoy enseñando ahora mismo, fue escrito en un periodo de 50 años. Comenzó en el año 45 y termina el último, que fue el libro de Apocalipsis, en el año 95, en un periodo de 50 años. Repito, 8 hombres escribieron el Nuevo Testamento, humanos. Está dividido en 5 secciones. Los evangelios desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la primera parte. La segunda es el libro de historia, que es el libro de los Hechos. Se le conoce también como el quinto evangelio y especialmente se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Luego las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón es la tercera sección. La cuarta sección son las epístolas generales, comenzando con el libro de los Hebreos y terminando con Judas. O sea que hoy termino la cuarta sección del Nuevo Testamento y la próxima enseñanza, que es la número 16, con ayuda del Señor, te estaré enseñando la sección número 5, que es de profecía, que incluye únicamente el libro de Apocalipsis. Y de esa manera te habré enseñado, expuesto y puesto en perspectiva todo el Nuevo Testamento bajo una perspectiva de anatomía bíblica. Es interesante saber que en estos 50 años sucedieron muchas cosas. El mundo cambia. Estos 12 hombres que el Señor Jesucristo llama como sus apóstoles, que es el apóstol Pablo el que sustituye obviamente en el apostolado de Dios, no el del hombre, el apostolado de Dios, a Judas Iscariote. Estos 12 hombres revolucionaron todo el mundo y por eso es que el evangelio llegó hasta los confines del mundo, y le damos la gloria al Señor por la obediencia de estos hombres que, a excepción del apóstol Juan, todos fueron martirizados y entregaron su vida en defensa del evangelio, no solamente por predicar el evangelio, sino en defensa del evangelio. O sea que hay un contenido apologético, y Judas es la carta apologética número 1. Judas, como apologista, a mí me encanta Judas,
Porque Judas dice las cosas como son y no se está congraciando con ningún hombre ni le está importando lo que digan de él la gente. A él lo único que le importaba era qué decía Dios de él. Yo creo que todo ministro, todo predicador, todo maestro, tenemos que seguir ese ejemplo de Judas. No es que importa lo que diga la gente, lo único que importa es lo que Dios dice cuando tú y yo exponemos su palabra y le enseñamos. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La epístola de Judas es la tercera epístola más corta de la Biblia. Tiene 25 versículos, poderoso, una epístola corta con 25, un solo capítulo, 25 versículos. Es la tercera más corta. La segunda más corta es la tercera carta de Juan, que tiene 15 versículos. Y la más corta, la carta más corta o el libro más corto en toda la Biblia es la segunda de Juan, porque tiene solamente 13 versículos, un solo capítulo, 13 versículos. Entonces, la segunda carta de la que escribió el apóstol Juan es la carta más corta en toda la Biblia porque solamente tiene un solo capítulo y tiene 13 versículos. La segunda carta más corta también escribe el apóstol Juan, que es la tercera carta de Juan, un solo capítulo, pero tiene 15 versículos, es la segunda. Y la tercera es Judas. Judas escribe también un solo capítulo, pero tiene 25 versículos. Así que esas son las tres cartas más cortas que tiene no solamente el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. Antes de entrar a Judas, yo quiero leerlo. Yo quiero leerlo porque primero me fascina leer Judas y segundo te lo voy a ir desglosando y te lo voy a ir poniendo en perspectiva, versículo por versículo. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándonos que, escucha esto, contendáis ardientemente por la fe. O sea, Judas nos manda a decir que seamos agresivos en cuanto a defender nuestra fe. En ninguna parte Judas nos manda a decir que seamos callados, que dejemos que la gente nos diga lo que sea y que nosotros no digamos nada. Judas toma una perspectiva 100% apologética y dice: os exhorto a que contendáis. No solamente dice que contendemos, sino que contendemos ardientemente o fervorosamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a ti y a mí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquellos que dicen que la salvación no se pierden, aquí dice Judas todo lo contrario. El Señor salva a nosotros, el pueblo de Israel, nos saca de Egipto, pero después Dios eliminó a todos aquellos que estaban en desobediencia, en rebeldía y quejándose delante del Señor. Y Judas trae esta escritura para recordarte a ti y a mí que si es cierto, si Dios te salvó en algún día y tú aceptaste a Jesucristo, y si tú te desvías, vas a ser eliminado. Así que ten cuidado cómo te estás comportando. Después destruyó a los que no creyeron, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Habla de los hijos de Dios, el pueblo de Israel, los judíos. Habla de los hijos de Dios, los ángeles. Y ambos, los que se desviaron de la verdad, ambos perdieron su salvación, dice Judas. Y están condenados guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Cuándo va a ser eso? Pues sabemos muy bien que eso va a ser ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 21. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, escucha esto, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora Judas trae Sodoma y Gomorra.
No obstante, dice el versículo 8, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué significa mancillar la carne? Significa acariciar la carne. Significa de alguna manera como que te están acariciando tu carne, haciéndote sentir bien. Esto es lo que hacen estos mancilladores, les llama Judas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el mismo arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, le llama Judas. ¡Ay de ellos! Esa palabra es peligrosa. ¡Ay de ellos! Cuando la Biblia habla de eso, destrucción repentina viene. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes que la Biblia nos advierte: Caín, primero; Balaam, segundo; y Coré. Y te invito, no tengo tiempo para abordarlo, pero te invito a que estudies qué es lo que pasó con estos tres personajes. Y dice, Judas dice que estos amancilladores de la carne, o que acarician la carne y hacen sentir bien a la gente, no diciéndole la verdad, sino engañándolo, han caído como estos hombres, como Caín, Balaam y Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, no dice con los de afuera, con vosotros, o sea que están infiltrados. Y aquí es donde tenemos que tener peligro, y por eso es que los apologistas somos esenciales en la obra de Dios. Porque delatamos a esos charlatanes, a esos amancilladores de la carne, como lo llama Judas. Dice que ellos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y mira cómo los llama: nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. O sea, no solamente están muertos, sino que son doblemente muertos y están desarraigados. Judas utiliza unos calificativos que a mí como apologista me fascina, como lo llama a estos falsos maestros, a estos falsos mentirosos, que espuman su propia vergüenza. Pero no termina, sigue así: estrellas errantes. Pero mira lo que dice: para los cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos van a recibir peor castigo que los incrédulos. Un ateo va a recibir menos castigo que estos falsos maestros que predican falsa y enseñan falsa doctrina y un falso evangelio. Versículo 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Señor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los falsos maestros. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que Judas, siendo hermano del Señor Jesucristo, medio hermano, hijo de María, nunca se llamó apóstol, como tampoco Jacobo o Santiago, nunca se llamaban siervos del Señor Jesucristo. Entonces, esto es interesante porque ahora cualquiera se llama apóstol o apóstol, hasta mujeres, imagínate, eso es lo peor que ha llegado. Los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quién dijo esto? Lo dijeron todos los apóstoles, pero especialmente el apóstol Pablo lo dijo. Cuando tú lees específicamente 2 de Tesalonicenses, ahí el apóstol Pablo habla lo que el Espíritu Santo habla en los últimos días. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlo. Mira lo que dice el versículo 23. Y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo no me dejo tocar de cualquier hermano. A mí no cualquiera va a orar por mí. Yo un saludo de mano, pero abrazo no va conmigo. Besos menos. No existe eso conmigo. Eso no lo soporto. ¿Por qué? Porque yo no sé quién viene. Yo no sé qué esa persona tiene. Yo no sé si esa persona está consagrada a Dios. No me importa que se llame pastor, como se llame, hermano, santo hermano. No me importa. Entonces, si Dios no me da testimonio de esa persona, yo no dejo que nadie me toque. Y yo no me pongo ropa ajena de nadie tampoco. Porque yo no sé cómo esa persona, si esa persona fue impía. Yo no sé. Y aquí Judas dice que teniendo misericordia con temor, pero misericordia de uno mismo uno debe tener, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que estos impíos contaminan la misma ropa de ellos con su propia carne. Y si contaminan la ropa de ellos, me van a contaminar a mí y a ti. Así que tú no te dejes imponer mano de cualquiera. Tú no te dejes abrazar por cualquiera. Tú no te dejes tocar por cualquiera. Porque tú no sabes si ese es un impío, aunque esté en la iglesia metido. Tú no sabes si la vida que está viviendo es una vida de impiedad. Tú no lo sabes. Y por eso Judas nos exhorta a que no te dejes contaminar con ellos, aún tocando la ropa de la misma carne que ellos han tocado, dice. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este es básicamente estos son los 25 versículos del primer capítulo del único capítulo que tiene Judas. Poderoso. Ahora te lo voy a poner en contexto y te lo voy a poner en perspectiva. El autor sabemos muy bien, según el versículo 1, que Judas se identifica el autor del libro de Judas, hermano de Jacobo o Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Que sabemos muy bien que se refiere a Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Cómo medio hermano? Porque era hijo de María. Hijo de María y de José. Medio hermano del Señor Jesucristo por parte de María. Así como también era Jacobo, Santiago. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. La Biblia interpreta la Biblia, principio hermenéutico número 1. Mira lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea que María y José tuvieron 4 hijos varones después del Señor Jesucristo. Y se menciona de que hubieron 3 mujeres, pero la Biblia no menciona los nombres de las mujeres. Pero la Biblia es específica. Y aquí en Mateo capítulo 13, versículo 55, Mateo da los nombres de los 4 hermanos en la carne que tuvieron María y José, medio hermanos del Señor Jesucristo por parte de María. El primero y el mayor fue Jacobo o Santiago, el segundo José, el tercero Simón y el cuarto Judas. Ninguno de ellos creían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo se reveló a 2 de los 4 hermanos. Es interesante que no se les reveló a los 4, solo a 2, o sea, el 50%. El Señor Jesucristo, después de su muerte, crucifixión, muerte y resurrección, antes de su ascensión, obviamente, Él se le aparece a Jacobo y se le aparece a Judas. Y ambos creyeron. Pero no se le apareció a José y no se le apareció a Simón, que eran también hermanos de él. Y la pregunta es, ¿y por qué no? Y hay una gran interrogante. Porque todo judío cree al Señor Jesucristo por conversión, no por evangelización. El Señor Jesucristo se le reveló a Jacobo y se le reveló a Judas y ambos creyeron. Pero no se le reveló a José y no se le reveló a Simón, que también eran los 2 hermanos de él, medio hermano por parte de María. Estos son los 4 hijos varones que tuvieron José y María. Jacobo o Santiago, el mayor, José, Simón y Judas. Entonces se le aparece al primero, que es Santiago o Jacobo, y se le aparece al cuarto, que es Judas. Pero el segundo y el tercero no se le apareció. Y aquí hay una gran pregunta interrogante y no sabemos por qué no lo hizo. Pero obviamente el Señor sí lo sabe y hay una razón, yo diría una explicación teológica por la cual el Señor lo hizo. Y es que Él no se le va a revelar a todos los judíos antes de tiempo. Se le reveló a estos 2 judíos, medio hermano de él, hijos de María y José, Jacobo y Judas. Y ambos se convierten en tremendos defensores del evangelio, predicadores y maestros del evangelio. Pero José y Simón, que eran hijos de María y José, el Señor no se les revela y por eso no creyeron. Así que esto es muy interesante, Mateo 13:55. Entonces, aquí Judas, que era medio hermano del Señor Jesucristo, según la carne por parte de María, no se identifica como el apóstol Judas. Pues Judas no fue apóstol, tampoco Santiago.
Entonces, él se identifica como siervo del Señor Jesucristo y es tan humilde la manera que él se presenta. Y dice, y hermano de Jacobo. No dice, y medio hermano de Jesús. No lo dice como tampoco Jacobo lo dice. Entonces, aquí nos tiene que enseñar. Y estos grandes burladores que hoy en día todo el mundo se llama apóstol, tienen la gran boca para llamarse como estos falsos maestros que tienen boca inflada, dice el mismo Judas. Y ellos mismos se llaman apóstoles. Y aún Santiago y Judas pudieron haberlo hecho. Yo creo que la iglesia lo hubiera aceptado y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían esos requisitos para ser apóstoles y ellos no los cumplieron. Y sin embargo eran medios hermanos de Jesús y cualquiera lo hubiera aceptado. Sin embargo, ellos sabían muy bien dónde estaban ubicados y no tenían este espíritu inflado como tienen estos falsos maestros. Ok, en cuanto a la fecha de escritura, el libro de Judas está estrechamente relacionado con el libro de la segunda de Pedro. De hecho, en el canon bíblico no se quería incluir la segunda carta de Pedro porque es tan parecida a Judas. Y tampoco se quería incluir a Judas porque es tan parecida a la segunda carta de Pedro y se creía que era la misma en algún entonces. Pero al final se decidió, el Espíritu Santo dio la orden y se incluye en el canon bíblico ambas, la segunda de Pedro como también Judas. La fecha de escritura de Judas depende de que si Judas utilizó el contenido de la segunda de Pedro o Pedro usó el contenido de Judas, no sabemos. Entonces creemos de que esta carta fue escrita entre el año 60 hasta al 80, pero yo creo que no al 80, creo que entre 60 y 65 pudo haber escrito. Pero se cree que posiblemente pudo haber llegado hasta el 80. Yo no creo que haya llegado tan largo, pero hay opiniones. El propósito de la escritura, el libro de Judas es un importante libro para nosotros porque está escrito para hoy, para los tiempos finales. O sea que fue en realidad escrito para nosotros, para el final de la era de la iglesia. La era de la iglesia comenzó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y hoy en día estamos terminando ya casi la era de la iglesia. Judas es el único libro dedicado totalmente a la gran apostasía. Estos 25 poderosos versículos que escribe Judas es el único libro de principio a fin dedicado única y exclusivamente a la gran apostasía. Judas escribe que las malas obras son la evidencia de la apostasía. Si tú estás haciendo malas obras, tú estás en apostasía. Si tú estás en apostasía, estás haciendo malas obras. Él nos exhorta a contender por la fe y dice a contender ardientemente o fervorosamente. O sea, nos manda la orden de que seamos apologistas. Y la iglesia ha caído en una timidez. La iglesia no quiere contradecir a nadie. La iglesia se calla porque supuestamente no hay que defender el evangelio. Pero eso es una mentira del diablo. La Biblia nos manda a defender el evangelio. Primera de Pedro 3:15 lo dice bien claro. Y por supuesto Judas lo manda a decir categóricamente. Tú y yo tenemos orden de Dios de defender el evangelio ardientemente o fervorosamente. Cuando un hijo del diablo o un falso maestro que tiene una falsa doctrina, tú y yo estamos ordenados por Dios, según las escrituras, primera de Pedro 3:15, y Judas lo dice bien claro, a defender, a contender ardientemente por el evangelio. O sea que de todas maneras, de alguna manera, todos nosotros somos llamados a ser apologistas para defender el evangelio. Y es lo que la iglesia lamentablemente no hace hoy en día. Y por eso estos grandes bocones y estos mentirosos hijos del diablo, falsos maestros, andan enseñando mentira, engañando a la iglesia. Y la iglesia le dice amén y hasta le da ofrenda. Cuando la Biblia nos manda a defender ardientemente contra todos estos mentirosos. ¿Qué tan engañada está la iglesia? ¿Y qué tan dormida? Esa es la apostasía en la que la iglesia está viviendo. Y es lo que el libro de Judas nos manda a exhortar, a que nos cuidemos de la gran apostasía de los últimos tiempos, en donde tú y yo lo estamos viviendo. Y nos manda a contender ardientemente por nuestra fe. No nos manda a ser pasivos, nos manda a ser agresivos. Pero la iglesia es pasiva. Y los pastores te enseñan de que no hay que defender la fe, pero eso es una mentira del mismo infierno, del mismo diablo. ¿A quién es el único que le conviene que los cristianos no defiendan su fe? ¡A Satanás! Entonces esta es una orden del mismo diablo, porque Dios dice que sí lo tenemos que hacer. Pero la iglesia no está escuchando lo que Dios está diciendo. Y muchos predican de que no se tiene que contender, cuando la Biblia lo dice bien claro, primera de Pedro 3:15, y Judas lo escribe bien claro también. También que el apóstol Pablo habla de lo mismo, el apóstol Pedro habla de lo mismo, el apóstol Juan habla de lo mismo. Y toda la Biblia está llena de mandatos que tenemos que defender la fe y que tenemos que ser apologistas. Pero la iglesia lamentablemente no lo está haciendo y está engañada por falsos maestros y falsos pastores y falsos predicadores. Judas escribe que las malas
obras son la evidencia de la apostasía. Yo te voy a decir cuál es una mala obra, no defender la fe. Es una mala obra porque la Biblia, si la Biblia dice que lo tenemos que hacer y no lo hacemos, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado, dice la Biblia. Entonces, si tú no estás defendiendo la fe porque un hombre te dijo que no lo hiciera, pero Dios dice en su palabra que lo tenemos que hacer, tú estás en apostasía. Tú estás en apostasía, así de sencillo. Él nos exhorta a contender por la fe, porque hay cizaña en el trigo. Y el Señor Jesucristo habla de esa cizaña desde antes que la iglesia naciera. El Señor Jesucristo habla del trigo y la cizaña. Entonces, Judas nos exhorta a contender por la fe ardientemente, la enfatiza de una manera enfática, porque hay cizaña en el trigo. Los falsos profetas están en las iglesias y los santos están en peligro. Judas es un libro pequeño, 25 versículos, pero muy importante y digno de estudiarse. Escrito para los cristianos, no de la iglesia primitiva o del primer siglo, sino para la iglesia actual del siglo XXI, para que tú sepas, de hoy en día. Eso te incluye a ti y a mí. Versos clave. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas tenía deseo de escribir sobre la salvación, pero por la necesidad que había con tantos falsos maestros y la iglesia siendo atacada, Judas cambia y ahora tiene una ansiedad más bien y una necesidad de escribir a los santos, a la iglesia, para exhortarlos a que contienden ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es lo que dice versículo 3. Versículo 17 al 19 de Judas dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, ahora que lo dijo el Espíritu Santo, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Breve resumen. De acuerdo con el verso 3, Judas estaba ansioso de escribir acerca de nuestra salvación. Sin embargo, él cambia el tema. Eso no era lo que él iba a escribir, pero él cambia el tema y termina cambiando el tema para abordar el contender por la fe. Esta fe personifica todo el cuerpo de doctrina cristiana enseñada, número uno, por nuestro amado Señor Jesucristo y dada posteriormente a los únicos y verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, que no existe ya ninguno. Después de advertir Judas sobre los falsos maestros, versículo 4 al 16 lo dice bien claro, él nos aconseja cómo podemos vencer en la guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual. Esto está en los versículos 20 al 21. Aquí hay sabiduría que haríamos bien en aceptarla y adoptarla mientras avanzamos a través de estos días finales de estos tiempos. Conexiones. El libro de Judas está lleno de referencias del Antiguo Testamento, incluyendo el Éxodo, versículo 5, la rebelión de Satanás, versículo 6, Sodoma y Gomorra, versículo 7, la muerte de Moisés, versículo 9, Caín, versículo 11, Balaam, versículo 11, Coré, versículo 11, Enoc, versículo 14 al 15 y Adán, versículo 14. El uso de Judas de las bien conocidas ilustraciones históricas de Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré les recuerda a los judíos cristianos, que eran los primeros cristianos, la necesidad de la fe verdadera y la obediencia. ¿Qué tan vital es la obediencia? Aplicación práctica. Vivimos en un tiempo único en la historia y este pequeño libro de tan solo 25 versículos, un solo capítulo, puede ayudarnos a equiparnos para afrontar los indecibles retos de vivir en el final de los tiempos. Los cristianos de hoy debemos estar en guardia ante las falsas doctrinas, las cuales pueden engañar fácilmente si no estamos bien instruidos o educados en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Necesitamos conocer el verdadero y único evangelio, no este falso evangelio que se está predicando, para protegerlo y defenderlo. Repito, necesitamos conocer, estudiar y conocer el único y verdadero evangelio
para protegerlo y defenderlo, y aceptar el señorío de Cristo, lo cual se hace evidente por un cambio de vida. La auténtica fe siempre refleja una conducta semejante a la de Cristo, nuestro amado Señor. Nuestra vida en Cristo debe reflejar el conocimiento de nuestro propio corazón, que descansa en la autoridad del Creador y Padre Todopoderoso, quien pone esa fe en práctica. Necesitamos esa relación personal con el Señor Jesucristo. Solo entonces conoceremos su voz también, que no seguiremos a ninguna otra falsa doctrina ni falso maestro. Eso es en contexto los 25 versículos poderosos, un solo capítulo de la carta de Judas, un libro 100% apologético. Obviamente yo como apologista me deleito leyendo ese libro. Cada vez lo estoy leyendo continuamente porque es una motivación constante que el Espíritu Santo me está dando, y me recuerdo a mí mismo que la palabra de Dios nos enseña, nos ordena, no es opcional, es una orden, es un mandato divino a que tenemos que defender y proteger y defender el evangelio contra todas estas falsas doctrinas. Y tú no estás excluido. Toda la iglesia estamos obligados. Es un mandato divino, no es opcional. Y el día que estemos ante el tribunal de Cristo, según lo dice 2 Corintios 5:10, cuando le estemos dando cuenta al Señor por todo lo que hicimos, Dios te va a preguntar a ti y a mí, y nos va a pedir cuenta si protegimos el evangelio y si lo defendimos el evangelio contra todos estos falsos maestros y estas falsas doctrinas. Y es mejor que tú y yo le digamos: amén, Señor, lo hice con amor ferviente para la gloria de tu santo nombre, y de esa manera no tengamos de qué avergonzarnos, para que el Señor nos bendiga con el galardón que Él promete que nos va a dar. Así que, mis amados, eso es en síntesis los 25 versículos poderosos de esta tremenda, poderosa carta apologética, libro de Judas, fascinante, refrescante, motivante. Me exhorta a seguir defendiendo, protegiendo y defendiendo el evangelio contra todas estas falsas doctrinas y herejías que se predican hoy en día, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de la sanación, y muchos falsos evangelios que hoy en día se venden en el mercado con carácter mercantil y comercial para sacarte tus diezmos y tus ofrendas, pero no es verdad el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de esa manera quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te bendigo, te adoro, te exalto. Solamente usted, Señor Jesucristo, es únicamente el digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa carta del libro de Judas, que nos exhorta a defender, a proteger y a defender ardientemente, a contender ardientemente para proteger y defender el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo contra estos falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Por supuesto, todos son falsos porque no hay ninguno, y por estos falsos profetas. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, para que nos mantengamos puros delante de usted en la verdadera doctrina cristiana, en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que la enseñarán los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para que no tengamos de qué avergonzarnos. Permítenos, Señor, proteger y defender ardientemente, contender ardientemente para proteger y defender tu santo y bendito evangelio contra todas estas doctrinas, falsas doctrinas y estos pensamientos filosóficos y nueva era que se ha infiltrado en la iglesia para contaminarla. Te la pedimos, Señor, te lo pedimos todo en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir la gloria y la honra desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto, y nosotros, su novia, su iglesia virgen, pura, santa, sin mancha y sin arruga, le decimos juntamente con el Espíritu Santo: sí, ven, Señor Jesucristo, que te anhelamos y te esperamos. En el nombre de Jesús nos vamos con el Señor a la boda del Cordero, en el arrebatamiento, en el harpazo, y mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque esa es la bendita esperanza, que el que lo dijo no miente, ni tampoco se equivoca. Él dijo que viene un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreo 10:37. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y nosotros lo esperamos. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.